Aleluya. Segunda Timoteo 1:5. A la letra dice la palabra. Y también a todos los que están por los medios. Y bueno, aquí ya ubicamos también en la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Mi esposa en el computador, puedes girarlo para que si alcanzan puedan ver las diapositivas. Sino que yo quisiera tener aquí una cosa grandota. Pero Dios me la va a regalar, estoy seguro. Aleluya. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Amén. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oremos para que Dios obre a través de la palabra en el nombre de Jesús. Maravilloso Rey de Gloria. Hacemos uso de tu poderoso nombre, Señor, en esta noche, deseando ser edificados en tu palabra y fortalecidos en tu gracia, Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendícenos, oh Dios, por medio de tu palabra. Estamos enfocados en ser formados, oh Dios, como maestros y maestras en el bien de tu palabra. Permítenos trascender en la siguiente generación. Permítenos, Señor Jesús, consolidar nuestras experiencias de fe cada día en tu santo nombre. Obra, Dios mío, por medio de tu palabra. No somos nosotros, eres tú por tu Santo Espíritu quien produces en nosotros el querer como el hacer, y se florecerán los resultados de aquel que se enamora de tu verdad para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentaditos, gloria al Señor Jesús. Y vamos a meditar en esta oportunidad, en esta palabra. Amén. Madres como maestras, padres como maestros. Amén. Gloria al Señor. Y aquí tenemos un ejemplo así como el de Timoteo. Aquí tenemos a la abuela. Amén. La hermana Elcira. Y tenemos a sus hijos. Por aquí está nuestro instrumentista, por la gracia del Señor. Y ahí también viene el retoño, el nieto, con el objetivo de ser edificados. Ese mismo modelo de la Biblia lo podemos ver entre nosotros. Pero también nos inquieta porque hay muchos que de pronto, bueno, sí, están en la iglesia, pero de pronto su mamá no está, o su papá, o de pronto sus hijos no están. Y nosotros hemos sido puestos en el nombre de Jesús como maestros y maestras del bien. Las carreras son una bendición y no se niega, eso es una dicha. Pero la dicha más grande de un hombre es tener certeza de que su nombre sí está escrito en el libro de la vida del Señor. Amén. Y eso debe producir en nosotros algo aquí adentro. Amén. Por eso estamos promoviendo las alboradas. Por eso también invitamos a participar de la vigilia, porque hay una necesidad urgente. Y por eso, como hemos promovido ayunos generales y a veces no es fácil, entonces empezamos a personalizar los programas de ayuno. Porque creemos que hay géneros que también salen solo con oración y ayuno. Una excelente formación da como resultado a una excelente persona. ¿Sí o no? Pero también depende del criterio de la persona que recibe la información. Porque yo he visto casos de gente que le invierten muchísimo en educación, pero son terribles. Son vagos. No hacen nada y suena duro, pero ¿se ven casos así o no? Y uno dice, ¿qué pasa? Tienen todo, le dan a las anchas que esté en la mejor universidad, que participe del mejor club, que disfrute de las mejores cosas, pero no lo valora. Porque yo creo que uno verdaderamente valora lo que le cuesta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando hay una mala formación, también la vida de esa persona es un caos. Amén. Pero la pregunta más importante aquí es, ¿cuál piensa usted que es el mejor lugar de educación? Bueno, está el hogar, ¿cierto? La familia. Alguien puede decir la universidad de la vida en la extensión total de la palabra. Otro podría decir la iglesia.
Pero realmente uno se forma en todos esos campos. Pero los mejores principios los aprendemos en casa. Amén. Por eso hay una ley en la palabra que se llama la ley de la repetición. ¿A cuántos nos repitieron? ¿Y a cuántos todavía se nos está repitiendo cosas? Y a veces uno dice, ay, ¿otra vez? Ay, pero si ya me lo había dicho, no importa. Pablo dice, para mí no me es molestia escribiros las mismas palabras y para vosotros es provechoso. Dios conoce, y hay cosas que él escribió en una carta y casi que las trazó igual en la otra, porque había una necesidad. Amén. Y en nosotros se da la necesidad de la repetición. ¿Encontraste las filminas? Yo quería que ellos los miraran, sí. Bueno, dejémoslas así. Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Y por aquí en una de las filminas yo tengo una fotico donde hay una dama, pero no solo tiene 2 manitos, eso tiene brazos por toda parte. Y está con una plancha, la otra con el teléfono, la otra con el cepillo, la otra con el bebé, la otra con el maletín. Y a veces uno ve como que la hermana es multifacética, pero Dios quiere hombres también a ese mismo nivel. Amén. Dios quiere que todos seamos de tremenda bendición. Pero también y uno encuentra incluso memes para como de alguna forma juzgar o criticar o de otra forma cuestionar la conducta de otros. Y hay uno interesante, hay una que es bien diligente y está corriendo y parece que se pudiera multiplicar para hacer muchas tareas. Pero hay otra que debajito está diciendo en un círculo, en un cuadrito rojo, no soy floja, es que nací cansada. Pero qué bueno cuando nosotros no justificamos el estar conformes. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Amén. Sino renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay otra partecita ahí que me llamó la atención. Hay una dama así, toda tranquila por allá en un lugar y dice, no soy floja, es que estoy en modo ahorro de energía. Y uno debe aprender a ser diligente. ¿Para cuántos creemos que la diligencia tiene resultados? Amén. Y cuando alguien es negligente, ¿qué resultados tiene? Nada. Porque hay quienes son tan negligentes consigo mismos que se les pregunta ¿para dónde van? Y ni siquiera sabe para dónde van. Pero nosotros sí tenemos claro para dónde vamos. Nuestra meta es el cielo. Nuestro proceso aquí es la santidad. Y el que nos llamó es el mismo que nos dio la vida y por amor nos compró. Así que para poder enseñar a alguien también necesitamos ejemplo. Y hace un tiempo hablábamos de los 4 pilares que se deben usar en nuestro proceso de educación en casa y en todas las áreas donde sea posible. Y uno de ellos es el ejemplo. Amén. Porque si no hay ejemplo, ¿con qué autoridad puede decirle al otro que le obedezca si no lo ve? Y nosotros como seres humanos solamente ejecutamos el 20% de lo que escuchamos y el otro 80% de las experiencias constantes y de todo lo que estamos viendo. Así que qué interesante es ser diligentes en valorar la información. Amén. Señor Jesús, digamos gloria a Dios. Una imagen puede decir mucho más que las palabras. Cuando usted ve toda una familia en un excelente nivel de vida espiritual y usted ve como ese cuadrito y ve como en las otras áreas Dios los prospera, los bendice y les ayuda, ¿cómo se siente? Bonito, ¿cierto? Qué modelo de vida, qué familia tan hermosa, qué principios, qué proyectos tan claros. Mire cómo prosperan. Es bonito. Pero también a uno le da nostalgia y le da tristeza cuando hay familias que están pasando situaciones terribles. ¿A cuánto los mueve eso? Ahora yo les hago la pregunta. ¿Cuántas veces hemos llorado por ese que está perdido? Por ese que aún es nuestro familiar, pero que está arriesgando su salvación. ¿Cuántas veces hemos llorado por ese que se considera nuestro amigo, pero mientras no le hablemos del sermón de Cristo? Porque cuando nos vamos con el mensaje como que intentarán cambiar.
Pero ¿cuántas veces hemos también en la presencia del Señor clamado y derramado lágrimas por ellos? Amén. Porque queremos no ver esa imagen triste y de caos y de problemas, sino que quisiéramos ver en todos ellos la gloria de Dios manifestada. Amén. Bendito el nombre de Jesús. El modelo perfecto para que podamos llevar a cabo muchas cosas es: primero lo hago y luego lo enseño. Amén. Por eso lo primero es el ejemplo, lo otro es la ¿qué? La enseñanza. Cuando tengo un buen ejemplo, tengo criterio para enseñar. Y cuando se da ejemplo y enseñanza, hay otra palabrita clave. ¿Cuál es? La disciplina. Porque la Biblia dice que el que retiene su castigo a su hijo aborrece. ¿Lo dice o no lo dice? Lo dice. Pero tampoco es hacer como otros abusan y entonces los curten y les dan de una forma impresionante, cuando lo que la palabra quiere decir es: corrígelo a tiempo. Amén. Cuando dice de madrugada, lo reprende, no es para que se levante a las 4 de la mañana y le dé azotes, sino para que aproveche esa edad temprana donde apenas se está formando el carácter, para orientarle en las verdades del Señor. Amén. Y muchas veces soltamos toda esa carga solamente en escuela dominical o en el trabajo del ministerio. Pero gran parte de los frutos del hogar dependen de lo que estamos haciendo desde la casa. Y los que estábamos conectaditos estos días anteriores en el programa distrital, entendimos algo muy bonito. Los problemas que tenemos hoy son los resultados de las cosas que ayer se dejaron de hacer. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios mañana, tenemos que empezar a tomar propósito y compromiso con las cosas de Dios ahora. Porque muchos quieren ver la gloria de Dios de diferentes formas. Pero ¿qué otras acciones estamos tomando para ver la gloria de Dios? Por eso Hechos 1:1 nos muestra el ejemplo en el mismo caso del Señor. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Él por qué ayunó? Si Él es Dios manifestado en carne y no necesita nada, ¿cierto? Pero Él en su humanidad, más allá de su necesidad como hombre, nos estaba ilustrando un ejemplo. Cuando Él fue a iniciar el ministerio, ¿cuánto tiempo ayunó? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto más nosotros? Que sí estamos vendidos al pecado y debemos luchar y batallar con esa concupiscencia, debemos esforzarnos por cuidar nuestro proceso de la búsqueda del rostro del Señor. Amén. Y a veces alguien, cuando nosotros usamos la ley de repetición: hermano, otra vez estamos en ayuno. Y entonces el que no le gusta esa repetición dice: otra vez están diciendo que hay que aguantar hambre. Pero el que valora el ayuno dice: me voy a meter en Dios porque ahí están las respuestas que hace rato estoy necesitando y no las tengo. Hay gente que dice: tengo esto y esto y esto y esto y esto y un montón de cosas. Y uno le dice: hermano, vamos a ayunar. Y como que se acabó la lista. Pero qué bendición es meternos en la presencia de Dios. Amén. Igual que otra vez vamos a promover la alborada. O vamos a promover la vigilia. Y otra vez está repitiendo. Vamos a seguirlo haciendo, porque cuando el pueblo se humilla en la presencia de Dios, entonces ve resultados. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Necesitamos familias en unidad. Lucas capítulo 2, versículo 52 nos da un ejemplo bien bonito. Y si usted tiene su Biblia ahí, lo puede ubicar. Y Jesús crecía en sabiduría. Y esta parte es la intelectualidad. Si alguien debe preocuparse por ser el mejor en lo que sabe, ese debe ser el hijo de Dios, la hija de Dios. Amén. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero también dice que Jesús crecía en estatura, hablando de la importancia de lo físico. ¿Y para cuántos de nosotros lo físico también es importante? Amén. Es importante. Y lo físico es supremamente importante, igual que la forma como piensa. Yo me pongo a mirar muchas veces por qué las jóvenes no quieren novio. Y es que hay algunas que son exigentes y perfilan al muchacho y dicen: no,
Es que, aparte de que es feíto, no tiene nada en esa cabeza. Y entonces una muchacha dice, prefiero quedarme sola, pero si ese muchacho es estudioso, es esforzado y ojalá es atlético, a ese le puede mover el tapete fácilmente a una señorita. Pero entonces también debe ser cuidadoso de que sus emociones estén de acuerdo con el plan de Dios para su vida. Porque no todo lo que el hombre quiere es lo que le conviene. Por eso la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Amén. Porque cuando uno aprende a desarrollar amor en el temor de Dios, conoce las diferencias. La Biblia dice que el mundo, cuando está en concupiscencia de pecado, no hace diferencia entre su mano derecha y su izquierda. Pero aquí hay un pueblo que sabe discernir las cosas. Amén. Y que sabe hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Y que sabemos decir sí cuando es justo en el temor a Dios, y sabemos decir no porque entendemos qué carrera estamos corriendo. No a todo le podemos decir que sí, pero también no todo puede ser una negatividad. Pero nuestras emociones deben ir basadas en qué cosas puedo amar y qué cosas no debo amar. ¿Qué cosas debemos amar? Cierto, nuestra familia, nuestros proyectos, pero sobre todo nuestra salvación. El que ama su salvación en medio de todo, siempre consulta con Dios antes de cualquier decisión, y todos sus pensamientos los pasa por el filtro de Filipenses 4:8. Amén. Que esa porción dice, hermanos míos, amados, en esto pensad. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo es de virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Bendito el nombre del Señor. Pero si algo no se puede filtrar por ese buen honor de cosas, es mejor no dedicar corriente en aquello. Bendito el Señor. Y el Señor también dice que cosas no amar. No améis al mundo, ni las cosas que están en él, los deseos de los deseos de la carne y la vanagloria de la, porque eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando uno tiene claro esos principios, uno sabe qué puede hacer y qué no tiene que hacer. Amén. Porque también dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cuando alguien tiene inestabilidad emocional como cristianos, ¿qué es lo que más nos ubica? Una vida bien edificada en la oración. Uno puede estar pasando lo que sea, pero uno se mete en la presencia de Dios y Dios le estabiliza las emociones a uno. Y si necesita un complemento, nútrase con la información de la palabra. Porque la mejor consejería para la vida del hombre es la palabra de Dios. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Y el área espiritual, muchos allá afuera no le están dando el valor que verdaderamente merece lo espiritual. O prefieren creer en el mago, en el sortilero, en el hechicero, en el brujo, el que les hace los rezos, porque están desorientados en la área espiritual. Pero aquí hay un pueblo que conoce los principios espirituales para llegar a grandes cosas. Amén. Y debemos siempre cuidarnos en esos objetivos. Tenemos principios en nuestra educación como familia, y todo nuestro manual de principios nace en este sagrado libro, que para muchos es locura, para otros es una superstición, para otros simplemente es filosofía. Pero para los salvos esta palabra es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no hay otra palabra más poderosa para moldear la vida humana que la palabra de Dios. A lo cual el Señor dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Demos una alabanza al Señor. Entonces Jesús crecía en estatura y en sabiduría, pero también crecía en gracia para con Dios, hablando de lo importante de su nivel espiritual, y en gracia para con los hombres, hablando de su ámbito social.
Y la Biblia dice, cuando los caminos del hombre son conforme a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él o con ella. Amén. Cuando uno es íntegro delante de Dios, Dios permite que uno disfrute de una excelente convivencia. Pero también no hace falta el que lo persigue por ser bueno. Y el Señor a eso también nos da bienaventuranza diciendo, bienaventurados cuando por mi nombre os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal de vosotros, mintiendo. Amén. Así que nosotros desde ese pasaje bíblico de Lucas 2:52 también tomamos el modelo de nuestra integridad. Nuestra mente, nuestro físico, nuestro proceso social y nuestra vida espiritual depende de este sistema educativo llamado evangelio puro. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando nosotros nos formamos en la palabra, nos preocupamos por un buen estado de salud. ¿Sí o no? Hay gente que a veces se enferma es por el descuido o el desaseo. Pero también cuando nosotros estamos fieles a la palabra, aprendemos el valor del respeto. Amén. Y le damos valor y dignidad a la otra persona al nivel que lo merece. Digamos gloria a Dios. Pero también tenemos seguridad. Amén. Y yo no creo que haya un seguro más grande que estar en las manos de Dios. Porque su palabra, cuando estamos en sus manos, es el seguro más grande. Y dice muy firmemente, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende porque no hay por qué tener miedo. Tenemos confianza, pero eso tampoco significa que seamos imprudentes. Amén. Porque nuestra seguridad es un propósito de fe, pero también es un propósito de testimonio y ejemplo y vida social. Digamos gloria a Dios. Cuando nosotros vivimos de este libro, aprendemos a comunicarnos. El asunto de nuestra comunicación es que no decimos siempre lo que los demás quieren oír, sino lo que necesitan oír. Muchas veces la gente no quiere escuchar la verdad, pero Dios nos ha puesto como maestros y maestras del bien para que digamos la verdad así duela. Porque el que verdaderamente te ama en el temor a Dios es que si es necesario se coloca colorado un rato y te hace llorar con la verdad. Pero si no te ama lo suficiente, te alcahuetea todo lo que se te ocurra, así esté mal. Pero nosotros nos comunicamos diferente, porque estamos edificados en la escuela del Señor. Amén. Y así también desarrollamos una buena autonomía. Pero una autonomía bajo autoridad. No hago lo que se me antoja, sino lo que mi dueño quiere de mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es que quiero tal cosa, primero consulto si Dios está de acuerdo con lo que quiero y con lo que deseo. Porque cuando nosotros pedimos según su voluntad, estamos seguros, dice el apóstol, que Él nos oye y nos responde en todo lo que le pidamos. Y otra parte dice, no recibís porque pedís mal. Así que nuestra comunicación va de acuerdo al propósito que de Dios hemos aprendido. Alabanzas al Señor. Y así nuestra autonomía y nuestro movimiento. La Biblia dice que el mundo se maravilla de que no corremos en el mismo desenfreno que los demás, porque nuestro movimiento es como hijos de Dios. Amén. Muchos apresuran sus pies para hacer lo malo, pero nosotros apresuramos nuestra vida para vivir la santidad y para decirle al mundo que en medio de todo, si hay un pueblo que sabe vivir diferente, y si hay un pueblo que aprende a moverse en la unción del Espíritu Santo, y si hay un pueblo que tiene revelación y que tiene confianza en el poder del Evangelio y en el poder del Dios en el cual ha puesto toda su confianza. Démosle ese aplauso al Rey de Gloria. Nuestro movimiento debe ser en el Espíritu. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si estamos satisfaciendo todas estas áreas, bendito el nombre del Señor. Me queda un minuto. Una actitud que atesorar. María guardaba todas las cosas, experiencias que tuvo con Jesús desde que nace, y meditando en esas cosas las atesoraba en su corazón. Cuando yo tengo problemas me pongo a recordar las maravillas que Dios ha hecho. Y eso se convierte en la causa de mi adoración. Cuando tengo dificultades
Miro un momento hacia atrás y recuerdo que mi papá lo tengo vivo por un milagro de Dios. Tenía cáncer y Dios lo sanó. Cuando estoy de pronto pasando dificultades, vuelvo y echo un vistazo hacia atrás. Y recuerdo que mi mamá está con vida ahora, porque el Todopoderoso le sanó ese tumor canceroso que tenía. Cuando tengo dificultades, vuelvo y miro hacia atrás. Y recuerdo que habían muchas situaciones en la vida espiritual de mi abuelita, pero ella se dispuso a creerle a Dios y fue llena del Espíritu Santo, y ahora también testifica con toda pasión de este glorioso evangelio. Amén. Cuando a veces siento que como los que las provisiones se acaban, entonces me pongo a mirar en la Biblia cómo Dios le multiplicó los panes y los peces. Cómo Dios usó en el desierto el mismo maná. Y el Dios que le proveyó a Israel, es aquel que nos provee a nosotros. Es el mismo que le multiplicó la bendición a la viuda en Sarepta de Sidón. Es el mismo que sanó la lepra de Naamán mientras iba a visitar a Eliseo. Y todo lo que aquellos grandes hombres en la historia disfrutaron por fe, hoy este pueblo también lo puede disfrutar por fe. Bendito el nombre de Jesús. Así que es importante tener en cuenta, hablando de familia, que con nosotros también hicieron algo. Conmigo lo hicieron ya grandecito, pero lo hicieron. Me presentaron en el altar. Y mi papá y mi mamá dijeron: Señor, traemos este niño en tu presencia para que hagas lo que tú quieras con él. Y yo creo que ese es el mejor plan que hay. Amén. Entregarle nuestras vidas y nuestras familias al Todopoderoso. Y creer que Él tiene poder para tomar el control. Pero también nosotros no descuidarnos en el proceso, porque a veces decimos: yo ya le solté esa carga al Señor, pero ¿de quién es la carga realmente? Nos toca también hacer una parte. Bendito el nombre de Jesús. Por eso al Señor allá en Lucas 2:21 en su manifestación en carne lo presentaron en el templo. Y de acuerdo a la ley lo circuncidaron, hicieron todo el proceso, porque es elemental en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús. La instrucción tiene un propósito bien definido. Y con este texto terminamos, porque estos principios que hemos hablado ahora tenemos la responsabilidad de repetírselo a estos jovencitos pequeñitos que van creciendo, a esos niños. Allá muy puntual en Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. El que ama a Dios valora la palabra, valora el mandamiento, se sabe someter y también sabe participar de la bendición. Amén. Y dice: con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué es amar con todas sus fuerzas? Es estar dispuestos a morir si es necesario por la verdad, pero no desmayar. Amén. Gloria al Señor. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y cuando esas palabras están en el corazón, ¿en dónde se reflejan? En la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, en el comedor, en la alcoba, en la sala de estar, donde sea. Hablemos de estos propósitos en casa. Amén. Y andando por el camino, que vamos para la vereda, que vamos para el potrero, que vamos en el carro, que vamos en la moto, vamos hablando de Dios. Amén. Y al acostarte, una de las cosas que a mí me marcó la vida para iniciar mi proceso de fe fue el altar familiar en casa. Mi hermana María Angélica recibió el Espíritu Santo en un devocional de altar familiar. Y así hemos tenido muchas experiencias. Digamos gloria a Dios. Al acostarte y cuando te levantes. Otra de las cosas que me influenció mucho, escuchar a mi papá temprano en la madrugada, poner musiquita, bueno, en ese momento los clarines, los voceros y todo lo que había en el momento, duetuetán, y colocar música tempranito, y llegaba hasta nuestras puertas. Vamos a dar gracias a Dios. Y a veces, él en esas horas de la madrugada lo escuchábamos hablando en lenguas allá encerrado en su cuarto, y se sentía algo impresionante. Porque la presencia de Dios trasciende. Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes.
Así como esto está lleno de publicidad y de señalizaciones, debe estar nuestro hogar. Póngale textos bíblicos, cosas bonitas. Amén. Porque eso se convierte en un referente. El que es aficionado a un club deportivo, ¿qué es lo que pone en el cuarto? Las fotos del club. Y el que ama verdaderamente a Dios, ¿qué debería reflejar su cuarto? También pasajes que resaltan la verdad de Dios en su vida. Amén. Y en tu casa y en tus puertas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a orar. Y quiero concluir con esto. La instrucción tiene un propósito bien definido. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Resulta que hoy tenemos niños espirituales que tienen muchos años, pero en el comportamiento espiritual hay que a veces tratarles como a niños. ¿Qué hay que hacer? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a marcar la diferencia. Porque Dios quiere que seamos salvos engendrando hijos si permanecemos en fe, amor y santificación con modestia. No solamente es engendrar hijos en cuanto al sentido biológico. Recordemos bien que nosotros hemos renacido porque fuimos engendrados por la palabra de Dios. Y para ser engendrados por la palabra se necesitó de un predicador. Y muchas veces ese mejor predicador fue papá o esa mejor predicadora fue mamá. A veces queremos que ellos busquen por otro lado y la fuente la tienen en casa. Hay un padre de familia que conoce la ley de Dios y que es lleno del Espíritu Santo y que puede trascender en ese joven, en esa niña, en ese adolescente para que sea un instrumento para gloria. Es una prioridad en este momento. Señor Jesús, te damos gracias por la bendición que nos has concedido de dedicar estos minutos para participar de alabanza, de adoración y de culto. Oh Dios mío, ayúdenos a vivir en el Espíritu, a que se vea reflejar en nuestros procesos de vida esa dicha, Señor, y que podamos, por medio de tu palabra, engendrar hijos en la fe para nueva criatura, para nuevo proceso. Oh Dios maravilloso, entendemos que hemos sido engendrados por tu palabra y que por tu palabra hemos renacido y que hoy somos nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Pero queremos, oh Dios, que esta riqueza gloriosa de tu palabra trascienda en jóvenes, trascienda en niños y en muchos más, que puedan ser llenos del Espíritu Santo y que nosotros con autoridad moral podamos seguir instruyendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo a ti, vengo a ti, Señor. Vengo a ti, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, Señor Jesús, por estas bendiciones en tu nombre. Aleluya.